Bien, hoy vamos a trabajar en nuestra sesión número 2, la evolución, ¿ya? Evolución. Miren, ustedes saben que hace miles de años existían los dinosaurios, ¿no? Eran unos reptiles gigantes que de pronto desaparecieron de la faz de la Tierra. Pero, sin embargo, ¿cómo sabemos nosotros de esos detalles? Porque se han encontrado restos óseos, ¿no? Restos a veces hasta completos, ¿no? Y como ustedes pueden observar, eran animales muy diferentes a los actuales, ¿no? Entonces, esos animales vivieron muchos años, ¿no? Hasta que desaparecieron de la Tierra. Pero, como ustedes pueden ver, son muy, pero muy diferentes a los tipos de animales que existen actualmente. Son muy diferentes, ¿ya? Entonces, de eso se trata, que de la evolución significa cambio, ¿no? Que han cambiado, han evolucionado, ¿no? Y el tema de hoy vamos a estudiar algunas de las diferentes teorías acerca de la evolución. Vamos a descubrir o vamos a averiguar por qué es que se produjeron esos cambios, ¿correcto? Entonces, tenemos lo siguiente. Entonces, primero vamos a definir qué cosa es evolución. Entonces, es un proceso biológico mediante el cual los caracteres de las distintas especies han ido cambiando a través del tiempo. Repito, las especies que ahora ustedes conocen, en el pasado no tenían la misma forma, sino que han cambiado, han evolucionado. Esa es la idea de evolución, ¿no? Entonces, ¿qué es evolución? Es el proceso biológico mediante el cual los caracteres de las distintas especies han ido cambiando a través del tiempo. Ahora, hay varias teorías. Voy a empezar con la teoría, así como hay teorías sobre A ver, no converse, por favor. Así como hay teorías acerca de hay teorías acerca, digamos, del origen de la vida, también hay teorías acerca de la evolución. ¿Por qué o cómo han evolucionado los seres vivos, las especies, ¿no? Entonces, la primera que vamos a estudiar se llama teoría de la herencia de los caracteres adquiridos, ¿ya? Eso se publicó en 1809. Ya esta teoría, ¿quién la defiende? Es Jean-Baptiste Lamarck, ¿ya? Según esta teoría, dice, el uso frecuente y sostenido de un órgano conlleva a su desarrollo. O sea, si yo uso un órgano muchas veces, entonces ese órgano se desarrolla. Y si yo no lo uso, o sea, la falta de uso del mismo, ¿qué pasa? Desaparece. Concluyendo lo siguiente, que esas características que se iban adquiriendo se transmitían de generación en generación. ¿Ya? Entonces, entienden, ¿no? Entonces esa teoría que dice, ¿no? Que por ejemplo, la jirafa, dice, habían jirafas de cuello corto. Entonces, como las jirafas son animales herbívoros, ¿no? Entonces, la necesidad de ellos es que usaban el cuello, estiraban el cuello hacia arriba, entonces ese cuello les fue creciendo, ¿ya?
Eso, porque usaba mucho, yo uso mucho el cuello, entonces ese cuello se desarrolló de esta forma, ¿no? Y entonces mi descendencia, o sea, la descendencia de jirafas, van a tener cuello largo, ¿no? Entonces así es como las jirafas adquirieron el cuello largo. Es un ejemplo que pone Lamarck, ¿no? Porque cómo es que antes había jirafas de cuello corto. Entonces su necesidad, o sea, de alimentarse, los obligó a usar mucho el cuello, o sea, iban hacia arriba el cuello para poder coger sus hierbas. Eso hizo que su cuello creciera, ¿ya? Esa es la teoría de Lamarck, ¿ya? Entonces, este proceso de evolución, según Lamarck, la jirafa, obligada por su necesidad de alimentarse, adquiere un nuevo carácter, un cuello más largo. Este carácter se transmitirá luego de generación en generación, ¿no? Esa es su idea, esa es su teoría de la evolución, ¿no? ¿Está claro? ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿Ya? Esa es la teoría, ¿no? O sea, si yo uso un órgano, en otras palabras, ese órgano se va a desarrollar más. No lo uso, no se desarrolla. Esa era su teoría la teoría de Lamarck. Ahora sigamos con esa teoría. Sigamos con la teoría. Según Lamarck, las modificaciones en el entorno de una especie genera nuevas necesidades, ¿no? En respuesta a los cuales los seres vivos se ven obligados a utilizar un determinado órgano, ¿no? Por ejemplo, en otras palabras que dice, la función hace el órgano. Esas fueron sus palabras de Lamarck, ¿ya? Entonces, el uso continuado del mismo lo fortalece y lo desarrolla, mientras el no usarlo determina su atrofia y desaparición. Ley del uso y desuso. Como ustedes ven acá en la figura, ¿ves? Esta es la jirafa, antes era cuello corto. Esforzándose y usándolo, este animal lograría desarrollar su cuello y después lograría transmitir eso a sus hijos. Ese es lo que dice Lamarck, ¿no? Pone más ejemplos, mira, pone más ejemplos él. Por ejemplo, en esos insectos, esos escarabajos, el uso de los cuernos provocaría su desarrollo. Por ejemplo, estos insectos, ¿ves? O sea, como usa sus cachos, ¿no? Entonces se desarrolla, ¿no? Estos también, este tipo de cuernos largos, ¿por qué se han desarrollado? Porque lo usan, ¿no? Entonces el uso de los cuernos provocaría su desarrollo. Por ejemplo, en algunos animales, ¿sí? ¿Sí? Es una pregunta. Yo nunca he visto unos venados, no sé qué, que tengan esos cuernos tan largos. No, sí hay. Sí hay. Sí hay. Hay algunos que tienen largos, que lo usan. Sí. ¿Y ese rata por qué tiene patas largas? Profe, ¿y por También qué? hay, revisen. También hay. Oye, África, profe. Sí. África, yo. La clase de hoy es la evolución, pues. ¿Ya? Ya, entonces, ya, continúo. Mi hermana pregunta si los animales son de África. Ya, sí, son de diferentes sitios. Hay muchos animales que nosotros no conocemos, que no viven acá en nuestro, a ver, ¿entiendan? Que no viven acá, ¿no? Por ejemplo, hay este tipo de roedores, tienen las patas, o sea, como utilizan más las patas traseras, más le crece, ¿no? Por ejemplo, estos. Ahora, si tú no usas, por ejemplo, según la teoría de Lamarck, dice, el kiwi, o sea, ¿saben? El kiwi habría atrofiado sus alas por no usarlas.
Entonces, no usaba sus alas, el kiwi, entonces sus alas se atrofiaron. ¿Ya ves? Esa es una otra teoría, ¿no? O sea, lo que él dice, ¿no? Tú usas un órgano, te crece, lo desarrollas. No usas, se atrofia, se Profesor, malogra. ¿Sí? yo no sabía. Yo había Dime. escuchado yo había escuchado del pájaro kiwi, pero nunca lo he visto. Ya, ahí está, pues ahí está. Esos son. Ya, pero ahora, ya, escúchame. Esas son teorías, ¿ah? Pero escúchame. Pero, así como hay teorías, también hay otros científicos que desechan eso, ¿no? Pero, ¿ustedes creen que es válido lo que dijo Lamarck? O sea, Lamarck dice que a las finales, actualmente esa teoría está un poco desechada. ¿Por qué? Vamos a poner un ejemplo, mira. Si es cierto eso, mira, esta hipótesis es totalmente inadmisible hoy día. ¿Por qué? Como la ciencia ha avanzado, entonces la genética también ha avanzado. Pues se sabe que los caracteres adquiridos, como por ejemplo el aumento de la masa muscular por el ejercicio o ponerse moreno cuando se toma el sol, no se transmite a la descendencia, pues no afectan el material genético. En otras palabras, si yo soy joven, voy todos los días al gimnasio, saco musculatura, no significa de que mis hijos van a salir musculosos. Villafuerte, ¿me estás entendiendo? Ya, repito. Esta teoría o esta hipótesis está un poco desechada. ¿Por qué? Porque si fuese cierto, entonces los humanos, nosotros, somos jóvenes, ¿no? No tengo hijos, por decir, y saco musculatura, me voy al gimnasio todos los días, saco musculatura, ¿ya? Entonces, o soy, digamos, mujer también, saco mis curvas, qué sé yo, me pongo bella, ¿no? Entonces, no significa de que esas formas, esa musculatura, lo voy a transmitir a mis hijos, ¿ya? Por eso que esa hipótesis está desechada actualmente. En otras palabras, no se transmite la descendencia. De igual manera, si yo vivo en un sitio donde hace bastante calor, entonces mi piel se va a poner morena, ¿no? Ahora, no significa que mis hijos van a nacer con la piel morena tampoco, porque no se ha transmitido por los genes, sino es algo artificial que ha pasado nada más, ¿no? No, por eso que esta teoría está un poco desfasada. ¿Alguna pregunta, Villafuerte, que mucho conversas con Estrella? ¿Ah? Si tienes pregunta, pregunta. ¿No te querías preguntar? No hay preguntas. Ya. Entonces, esta teoría está un poco desechada, ¿no? Ustedes pueden averiguar más. Solamente acá se les está en forma... Son varias teorías, ¿no? Pero esta fue una de las primeras, ¿no? Entonces, no es tan cierto lo que dijo este científico. Entonces, ahora viene otra teoría que le va a refutar esto, ¿no? Ya, ahora vamos a ver otra teoría. Entonces, ¿quién aparece? Aparece Charles Darwin, ¿no? Es otro científico que es autor de la teoría de la selección natural. Eso fue propuesta por Charles Darwin en su libro El origen de las especies, donde sostiene mire, lo contrario es, mire, o sea, su teoría es otro, ¿no? Que al faltar alimento, o sea, cuando falta alimento, se establece una lucha por la existencia en la que sobrevive el más apto. El más apto sobrevive.
¿Ya? Entonces Darwin lo resume en 3 conceptos. La lucha por la existencia es lo que se refiere acá, ¿no? La lucha por la existencia se refiere a eso, ¿no? O sea, que los más fuertes van a sobrevivir. Ya, o sea, cuando nacen crías, y ustedes a veces, se dan, ustedes de repente han tenido mascotas, perritos, a veces, ¿no? A veces, ¿qué ocurre? Un ratito, a veces, me ha pasado a mí que a veces, cuando un perrito nace medio enfermo, la mamá no le da de mamar a veces, no lo bota. O sea, no le da de mamar, o sea, no quiere que sobreviva, ¿no? O los demás perritos no dejan que mame, ¿ya? ¿Por qué? Porque quieren, en estas palabras, como lo ven como que nació medio enfermo, no le quieren dar de comer. Entonces, los más aptos consumen ese alimento, ¿no? Esos a veces ustedes de repente han podido observar, ¿no? Luego hay la variabilidad intraespecífica. Eso se refiere que dentro de una especie, no todos no nacen iguales, ¿no? A eso se refiere. Entonces dice, la selección natural tiende a promover la supervivencia de los más aptos. Esta teoría revolucionaria se publicó en 1859 en el famoso tratado El origen de las especies por medio de la selección natural. ¿Ya? Este es el campo. ¿Qué más tenemos? Sigamos. Por ejemplo, acá, sigamos más con esta teoría, ¿no? Conejos, ¿ya? Mira, son muchos los que nacen, ¿no? Nacen más individuos de los que son capaces de sobrevivir en un medio con recursos limitados, ¿ya? Entonces, hay bastantes. A ver, por favor. Dentro de cada especie, dice, dentro de cada especie, hay variedad en las características, ¿no? Entonces, ¿qué? Los individuos no son idénticos entre sí, nacen con diferencias entre ellos, es decir, hay una variabilidad intraespecífica. En otras palabras, todos, por más, tú lo verás de repente por ser iguales, pero internamente no son iguales. Unos nacen más débiles que otros, ¿ya? Más débiles que otros. ¿Ya? Entonces, en otras palabras, son muchos los que nacen, pero algunos no encuentran suficiente alimento o sufren enfermedades y mueren. Otros que son la presa de algún depredador, ¿no? Acá un ejemplo, ¿no? Acá los conejitos son a veces que viven en el campo, son atrapados por aves, ¿no? Las águilas o halcones, ¿no? Acá en el Perú, cóndores, ¿no? Entonces son presas. Entonces siempre van a tender a desaparecer. Muchos nacen, pero algunos no encuentran suficiente alimento o sufren enfermedades y mueren. ¿Ya? Esa es la idea. ¿Ya? Esa es la idea. Esa es la segunda teoría, la teoría de Darwin. Ya mira, estoy explicando antes lo que era variabilidad. Mira, en 2 palabras, mira, la palabra variabilidad intraespecífica se refiere la variabilidad se refiere a que todos no nacen iguales, ¿ya? Intra significa dentro, ¿no? Dentro de este grupo, todos no son iguales, son diferentes. Entonces, siempre hay más fuertes y hay más débiles. Entonces, los más débiles no van a poder, digamos, encontrar alimento y se van a enfermar y van a morir. O van a ser también fáciles cazados por otros animales depredadores. ¿Ya? Es así. Entonces vamos a...
Ya nos pasamos ya. Entonces vamos a... Son 9:34, entramos nuevamente a las 5 minutos más entramos, ¿ya? Para continuar con el tema. ¿Ya? Para permitir que se grabe el tema. ¿Ya? 5 minutos más retornamos. Por favor, entren rápido, solamente 5 minutitos, nada más, ¿ya? Ingresan a... Animales. Ya. Listo, como decíamos, ya resumiendo la teoría, a ver, escuchen, a ver, empezamos, ya, como continuamos la clase, estamos en la segunda teoría de Darwin. La teoría de Darwin dice, son muchos los que nacen, entonces, pero todos no nacen, no todos son iguales, a pesar de la apariencia, todos no son iguales. Eso se llama que hay variabilidad intraespecífica, ¿ya? Dentro de cada especie no todos son iguales, ¿no? Y luego muchos son los que nacen, pero algunos no encuentran suficiente alimento o sufren enfermedades y mueren, ¿ya? Esa es la otra consecuencia. Sí. A veces ocurre, no, ¿verdad? Pues sí, hay algunos, o entre hermanos, claro, ¿ya? Entonces, ahí está, mire, escuchen, ya, continuamos con esa teoría, ¿ya? Entonces, son muchos los que nacen, pero, ¿qué pasa? Hay una lucha por la existencia y por la reproducción, también hay una lucha por la reproducción. Entonces, ¿qué pasa? Algunos no encuentran pareja o no consiguen reproducirse por algún motivo, ¿ya? ¿Ya? Por eso es que todos no son iguales, o sea, también ocurre eso en las especies, ¿ya? Entonces, son muchos los que nacen, pero solo sobreviven unos pocos. Los que han nacido con características que les permiten adaptarse mejor a su medio. Esos son los que van a sobrevivir. O sea, los que se adaptan mejor a su medio, o sea, donde ellos viven, son los que se van a sobrevivir. ¿Ya? Esa es la diferencia de la primera teoría. Y acá hace una comparación. ¿Ya? Mira, ¿ve? Mira, acá está la comparación. O sea, la teoría de Darwin es diferente a la de Lamarck, la primera. Dice, las especies evolucionan, pero no como decía Lamarck. O sea, el primero. Dice, uno, que hay una variabilidad específica, lo que le decía, no todos nacen iguales. Hay una lucha por la existencia, o sea, también, o sea, por el alimento, los animales, ¿no? Tratan de sobrevivir, también por la reproducción. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa ahí? Actúa la selección natural. Entonces dice, a diferencia de Lamarck, Darwin pensaba que nacían jirafas con cuellos más largos o más cortos. Escuchen, o sea que no es que nacían así porque estiraban el cuello, no, no, no. Él dice que no, que nacen jirafas cuellos largos y cuellos cortos. Y sobrevivirían solamente aquellas que habían heredado un cuello suficientemente largo. ¿Por qué creen que no sobrevivirían las jirafas de cuello corto? Porque su cuello era muy corto. Ya, pero ¿por qué no sobrevivirían? Porque sería más No difícil. podrían, exacto, no podrían comer, no podrían alimentarse. O sea, porque su cuello era muy corto. El cuello grande, sí puede comer. Claro, esa es la teoría, ¿no? Entonces, a diferencia de Lamarck, dicen, ¿no? Eso, ¿no? Darwin pensaba que nacían jirafas, o sea, las jirafas nacen, bueno, en esa época, o cuando en sus inicios, habían jirafas cuello largo y cuellos cortos. ¿Quiénes sobrevivían? Las jirafas de cuello largo. No porque más lo usaban, sino porque podían alimentarse, pues. En cambio, las de cuello corto, por más que estiraban su cuello, no se podían alimentar.
entonces, cloc, morían, así como esta jirafita, morían. ¿Ya? Entonces ahí es la diferencia, ¿no? Entonces, aquí ha actuado, ¿qué cosa? La selección natural. ¿Ya? Acá ha actuado la selección natural. En el caso de la marca decía que no, que por costumbre, por la jirafa, tú usas más un órgano, ese órgano crece más, ¿no? Esa es otra forma, pero Darwin desechó mediante esos experimentos. Hizo Darwin, si ustedes leen su vida o cómo es, él inclusive creo que estuvo acá en el Perú también. Él recorrió todos los África, todo el mundo recorrió así sitios naturales, observando diferentes especies de animales, todo observó para poder, digamos, detallar esa tesis, esa teoría, ¿no? Que él dice, ¿no? Entonces, es así. Entonces, ¿ven la diferencia? Acá está la diferencia, ¿no? Un solo ejemplo, ¿no? Que nacían jirafas con cuellos más largos o más cortos, ¿no? Sobrevivirían solo aquellas que habían heredado un cuello suficientemente largo, ¿no? Y como había cuellos largos, obviamente que engendraban, ¿no? Jirafas de cuello largo, y ahí con el tiempo hacía así, ¿no? ¿Ya? Entonces esa es la teoría de Darwin. Luego ya hay otras teorías más cortas. La teoría del neodarwinismo. Esta teoría es ya la combinación de la teoría de la selección natural y los aportes de la genética. ¿Ya? Neo, o sea, neo es nuevo. O sea, sí, como base, tienen la teoría, la segunda que hemos visto, la de Darwin, tiene en base a eso, ¿no? Esa teoría es la combinación de la teoría de la selección natural y los aportes que en la utilidad tiene la genética. La genética es una ciencia joven, ¿no? Ya sabe, parte de la biología, ¿no? Que tiene que ver con la transmisión de la herencia. ¿Ya? Entonces, actualmente es una ciencia que está en nuevos descubrimientos ahí, ¿no? Entonces está que combina esos dos, y entonces ahí aparece la teoría del neodarwinismo. ¿Qué dice esa teoría? Esta teoría propone que los rasgos o características del organismo que sobrevivió por ser el más apto se heredan, según las leyes de Mendel. Mendel fue otro científico, ¿no? Que hizo muchos aportes a la genética, pues según las leyes de Mendel. Entonces acá, como ustedes ven, mira, acá propone que los rasgos o caracteres del organismo que sobrevivió por ser el más apto se heredan. En otras palabras, si seguimos con el ejemplo de las jirafas, entonces, ¿qué cosa se va a heredar? ¿Qué se va a heredar? Se va a heredar las jirafas que tienen cuello largo. Entonces, esas son las que esa característica o ese rasgo es el que se va a heredar, ¿no? Por eso es una combinación de la teoría de Darwin con la genética. Luego, le he dicho que no conversen, chicos. No conversen. No te estás concentrando. ¿Ya? Luego tenemos la teoría mutacionista. ¿Qué significa mutar? Mutar son los cambios espontáneos que se dan a nivel del ADN. Del ADN. ¿Ya? Del ADN. Eso también es genética. ¿Ya? Genética. En el ADN está, digamos, todos los caracteres genéticos de todo ser vivo. Ahí están las características, ¿no? De los seres vivos. Ese es el ADN. Son los cambios espontáneos que se dan a nivel del ADN. Entonces dice, la teoría mutacionista fue propuesta por Hugo de
Gries, ¿no? Dice, las mutaciones que son favorables permitirán que los seres vivos sobrevivan. Pero si las mutaciones no son favorables, el ser vivo muere, ¿no? Estas teorías son más recientes, todavía está ya con la tecnología moderna, se está tratando de avanzar más, ¿no? Acerca de las teorías. Claro, eso, ¿no? Entonces esas son las teorías. En cambio, la teoría del neodarwinismo también. Ahorita la que tiene más fuerza es la teoría del neodarwinismo. Es la que se mantiene hasta ahora. Es la que se mantiene hasta ahora. ¿Ya? Es la que se mantiene hasta ahora. Ahora, pero ustedes dirán, pero, profe, ¿cómo es que sabemos esto? Porque hay pruebas, ¿no? Hay pruebas. Pruebas, ¿qué cosas son? Pruebas justo lo que alguien me decía del mamut, ¿no? Pruebas evolutivas, ¿no? Por ejemplo, hay los mamut que se han encontrado igual preservados en hielo, ¿no? Lo han encontrado intactos. ¿Sabes por qué? Por el hielo, ¿no? Como que los ha congelado y ahí están, ¿ves? Entonces ustedes observan que el mamut es un precedente del elefante, ¿no? Tenía los cuernos más largos, ¿no? Parecido al elefante. Esos son pruebas evolutivas, ¿ya? Por eso es que todas esas teorías, ustedes saben que todas las teorías de diferentes tipos se prueban, ¿no? Con restos, ¿no? Los antropólogos, por ejemplo, son los que ven, cuando es restos del hombre, mayormente los antropólogos son los que revisan, ¿no? Todos esos fósiles. Luego también hay restos anatómicos, es decir, huesos también se han encontrado. ¿Qué más se ha encontrado? Huellas de pisadas, ¿no? Huellas de pisadas, ¿no? Ahí están, huellas de pisadas. Luego hay la técnica de la anatomía comparada. Dice, al comparar los cuerpos de organismos de diferentes especies, se pueden observar las semejanzas o diferencias en su origen y en su función. Por ejemplo, el miembro superior de un murciélago, su función es volar. Miembro superior de un caballo, su función es andar. ¿Ya? Esas son las diferentes, me refiero, son las pruebas, ¿no? O sea, cómo es que todas las teorías anteriores se pueden probar mediante esto, ¿no? Pruebas paleontológicas, ¿no? Restos, utilizando la anatomía comparada y también pruebas bioquímicas, ¿no? ¿Para qué se emplea? Para revelar qué parentescos hay entre dos organismos. Para eso se trabaja el uso de las moléculas como los ácidos nucleicos, ¿no? Las 10. ¿Ya? Ya, entonces son los ácidos nucleicos, ¿no? Todo eso son pruebas bioquímicas que se realizan, ¿no? Entonces en resumen hemos visto las dos primeras, que son las más, donde hay más trabajos desarrollados. Luego tenemos otras dos que hemos visto, y acá tenemos las pruebas evolutivas. ¿Ya? Ustedes en su cuaderno, porque también a ustedes alumnos virtuales también les voy a revisar cuaderno. Ya veré, ustedes si viven cerca, no lo pueden traer, lo van a traer un día y los voy a revisar. O si no, haré un Zoom con ustedes y me enseñarán cómo es que ustedes están avanzando su cuaderno. Entonces, escuchen, ustedes en esta clase me tienen que hacer un resumen, ¿ya? El resumen tiene que ser concepto de la evolución, número 1.
y luego me van a hacer breve resumen de las 4 teorías que he expuesto en esta clase. Pueden sentarse, no es hora de salida, ¿sí? De salida todavía, ¿ya? ¿Ya? Entonces, ese es lo que ustedes tienen que escribir. Ustedes saben, las tareas generalmente se entregan, yo doy plazo una semana, ¿ya? Luego de ahí ya no voy a recibir tareas, ojo. Yo todavía no reviso, aprovechen que todavía no reviso tareas. Ya, en esta semana, mañana, como quien viendo el partido, voy a revisar ya las tareas. ¿Ya? Entonces, si todavía no me han entregado tareas pasadas y ya se venció el plazo, por favor, entreguen sus tareas, tanto de razonamiento matemático, como de biología, como de religión. Si es que todavía, si ya venció el plazo, igual manden que todavía no reviso. Voy a revisar y ya, una vez que yo revise y ya venció la fecha, ya no recibo más tareas. Así que aprovechen y envíame sus tareas. En el curso de RM, si en su tarea hay, por ejemplo, 10 ejercicios y ustedes no les sale todos, aunque sea, envíen los que les salen. No dejen de, no digan, no me sale, entonces no envían nada. No, envíen. Aunque sea, si por ahí una o dos preguntas no pueden realizarla de repente, no digo, ustedes igual manden su tarea, no la dejen, no se queden con su tarea ahí. Igual en los cursos de biología y en religión, ¿ya? Envíen sus tareas. Mayormente las tareas, yo doy unas, por ejemplo, la tarea de hoy, de este tema, todavía vence el otro lunes, doy una semana, ¿no? Así es, pero las tareas anteriores ya deben haberlas enviado, tanto de la sesión 1, que hemos hecho, sesión 2, ¿no? Y en RM ya hemos hecho ya sesión 3, o sea, ya debe haber 2 tareas ya enviadas ya, así que no se olviden. Entonces, hasta acá, ustedes se quedan, no me salgan, hasta acá, nuestra clase de hoy, y nos vemos en la próxima clase de religión, creo que nos toca. ¿Ya? ¿Alguna pregunta? No es hora de salir, siéntense. ¿Ya? ¿Listo? Estamos bien, entonces finalizamos.